Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Ramírez Venegas. Yo estoy en la Ciudad de México. Tengo dos áreas donde trabajo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en el Centro Respiratorio de México, que es mi práctica privada. Y bueno, pues me dedico yo a ver pacientes con EPOC. Pues me da mucho gusto estar en este foro de pacientes. Me encanta estar con pacientes. Bueno, en esta forma virtual, desafortunadamente que estamos teniendo actualmente, pero bueno, yo espero que lo que yo les voy a compartir en esta charla que me invitaron los del OBSER, que les agradezco mucho la invitación, pues puedan ayudarles, sobre todo en esta nueva forma que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, pues lo que me pidieron compartirles es hablar de cómo mejorar el apoyo a la atención del paciente con EPOC en este tiempo, sobre todo pues nos cambió el mundo a todos, nos cambió el mundo, y bueno, ni modo, nos tenemos que adaptar, así como ahorita yo estoy pues dando una plática virtual, todo es nuevo, créanme, pero también tenemos que nosotros ponernos las pilas y también ustedes, para saber cómo interaccionar en este tiempo que nos está tocando vivir. Y bueno, pues esta foto habla de por sí sola, pues cómo mejorar el apoyo y quiero que realmente en mi plática esta parte van a ver cuán importante es el famoso uso del cubrebocas. Ay, espérenme, ¿por qué ahora no está pasando la presentación? ¿Qué le pasó? Ya, a ver. Lo que tenemos que aprender es a convivir con COVID-19. Como yo les voy a hablar en particular de pacientes con EPOC, así como los que tienen EPOC, hay diferentes grados de EPOC, pues se han adaptado, como se ve en este dibujo, una persona con EPOC que tiene su oxígeno, pero está viviendo bien, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a convivir con EPOC. Ya no de esta forma que estábamos, pues no teníamos cuidado, no nada más los pacientes con EPOC u otros pacientes, cualquier persona, ¿sí? No teníamos cuidado a lo mejor en cuanto a la parte de higiene, ¿sí? Que ahora aún esta foto pues nos puede causar hasta temor, ¿sí? Realmente tenemos que aprender a cambiar nuestra mentalidad de cómo convivir con COVID para que no nos dañe, ¿sí? Esta parte que no nada más a los pacientes, déjenme decirles, ¿qué ha pasado con COVID? Pues miedo, inseguridad, desconfianza, ansiedad, ¿sí? Yo creo que no hay ninguna persona en este foro, ni médicos, ni los que estamos de este lado, que no nos haya dado miedo, ¿no? O sea, este virus que pues, se oculta y que no sabemos tantas cosas de él, pues ha causado pues mucho miedo, pero sí es cierto que a los pacientes con enfermedades crónicas, en particular a los pacientes con EPOC, pues también les ha causado pues mucho temor, pues por toda la información que se ha vertido. Y yo quisiera que precisamente en esta plática pudiéramos nosotros salir diferentes con respecto a qué estrategias tener para quitar esta inseguridad, ansiedad sobre todo. ¿Sabemos realmente de qué les ha pasado a los pacientes con EPOC durante la pandemia en cuanto a cómo piensan, cómo se están cuidando y cómo les ha ido en relación a las admisiones hospitalarias? A ver, eso es lo que yo les voy a comentar. Esta es una experiencia publicada ya recientemente en España. Son 100 pacientes y precisamente en este grupo de médicos lo que quiso es precisamente ver cómo les había ido en el confinamiento. Esto se hizo, ya ven que en España, pues la pandemia se dio antes que en nuestros países de Latinoamérica, ¿sí? Y estas son las preguntas que se les hizo a los pacientes de POC, que si tenían miedo de contraer el COVID, pues por supuesto, casi un 70% dijo que sí. Se preguntaba con respecto si han respetado el confinamiento. Un 60%, un poquito más del 60% decían que sí los respetaba. Si salían de su casa, un 40%
decían que sí salían. En relación a las consultas telefónicas, si las habían tenido, vean qué interesante, para ese entonces el 60% ya estaba buscando la manera, ya sea los médicos sobre todo, de buscar cómo acercarse a sus pacientes, ¿sí? Desafortunadamente, la cancelación de la consulta médica, pues fue, pues, por supuesto, en más de un 90%, y estoy segura que esto ha sido en todos los países. Yo que trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ahora todo es COVID, entonces no hemos podido ver a los pacientes desde marzo. Imagínense, más de 9 meses que los pacientes no pueden asistir a sus consultas normales. Y también se les preguntaba sobre dificultad para conseguir medicamentos. Buenas noticias, al menos en España no había ningún problema. Con respecto a si se había ingresado al hospital en particular por COVID, vean, de 100 pacientes solo uno y le había ido bien, o sea que no eran tanto los pacientes en esta muestra de pacientes de la encuesta. Y con respecto a las famosas exacerbaciones o agudizaciones que tienen los pacientes con EPOC, si habían tenido en este tiempo, además son los meses fríos, buenas noticias, no muchos pacientes habían tenido exacerbaciones. Entonces nos vamos dando una idea de qué le está pasando al paciente con EPOC. No había habido tantas exacerbaciones, han podido empezar a usar la consulta telefónica, a pesar de la cancelación tan alta de los pacientes, y a pesar de que, pues, a lo mejor el confinamiento todavía no es tan, o sea, tan estricto para ese entonces como debía de ser, ¿sí? Cuando se les preguntó en esta misma encuesta a los pacientes cuál era su experiencia en relación a cómo se sentían en su estado de salud, y se hicieron 3 preguntas: mejor que antes, ustedes pueden ver en la barrita gris; peor que antes, en la naranjada; e igual que antes. Esta, la de arriba, es en relación al estado de salud, y la de abajo en relación a su enfermedad propiamente como EPOC. Y yo lo veo bueno en el sentido que decían igual que antes, es decir, la pandemia en sí no los había hecho sentir en su enfermedad peor que antes, o sea, no se desestabilizaron al menos en este periodo, y esas son buenas noticias. Ellos preferían sentirse igual que antes en su estado de salud, tanto de salud general como de EPOC. Nosotros también en México hicimos una encuesta. Nosotros tenemos muchos pacientes que tenemos con EPOC y estábamos preocupados de saber cómo les estaba yendo. Nosotros los hemos estado contactando por teléfono. Desafortunadamente, muchos de nuestros pacientes, pues no, primero, pues no teníamos la herramienta tecnológica de la parte de la implementación, sobre todo en un instituto que a veces hay trabas burocráticas para tener esto, pero sí por teléfono. Entonces les hicimos esta encuesta a un grupo de pacientes, los estamos como monitoreando continuamente para ver cómo están de su EPOC. Y les preguntábamos primero si sabían que era COVID, pues con lo bueno fue que más del 92% nos dijeron que sí, ¿sí? También, pues queríamos ver cómo estaba la parte de la preocupación de la enfermedad, qué tanto les preocupaba enfermarse. Pues evidentemente que les preocupa, 67% nos dijeron que sí, aún les preocupa más que se enfermen sus familiares, el 72%, y en esta parte nos decían que la adherencia en las medidas sanitarias pues era muy, muy buena. Cuando nosotros les vimos a ver cómo les había ido también en las agudizaciones, esto fueron 169 pacientes, déjenme decirles que sí ha sido un periodo más largo, prácticamente durante los 9 meses que no hemos visto en nuestros pacientes. También son buenas noticias. Solo el 15% se ha exacerbado y no han tenido que ir a hospitales. Entonces, eso es bueno porque parece ser que no se están exacerbando tanto los pacientes con EPOC. Salen de casa los pacientes, pues a veces a las consultas médicas, así es que sí, un 65% ha salido de casa. Se les preguntó si respetaba las medidas sanitarias al salir de casa, es decir, se ponen cubrebocas, el 63% dice que sí, aunque sí me preocupa que también un grupo importante todavía no se ponga el cubrebocas.
y cuando les preguntamos, bueno, si por alguna razón alguien entra a su casa, respetan las medidas sanitarias, pues es el 48%, y esto es una preocupación. Ahorita en México estamos, como yo creo que en muchos países, estamos viviendo ya el rebrote, o pues no rebrote porque nunca se ha ido, pero más casos, ¿sí? Entonces, sí, esta parte todavía de las medidas sanitarias no son tan fuertes, sobre todo en una población vulnerable como son los pacientes con EPOC. Les preguntamos sobre si les preocupaba no recibir consulta presencial. Fíjense que 35% nos dijeron que sí les preocupaba, pero un 65% pues no tanto, eso es bueno, ¿sí? O si tenían nerviosismo, ansiedad por no recibir la consulta presencial, es 19%, casi 20%. Eso es buenas noticias porque esta parte de a lo mejor estar como viendo de frente al médico, pues también, al menos con nuestros pacientes con EPOC, un 80% no les preocupa. Ha recibido consulta médica mediante telemedicina. Nosotros les digo esto, pero es muchísimo más reciente, ya directamente a través de una computadora, de buscar una plataforma, se está implementando, entonces apenas se lleva un grupo mucho más pequeño. Sí es cierto que tenemos problemas muchas veces para que los pacientes, a veces no todos tienen la oportunidad de tener un teléfono, entonces sí, también a veces sí se dificulta, o sea, ya sea por videollamada o una plataforma, sí, el internet no lo tiene, ¿sí? Y nosotros también estamos implementando una aplicación móvil para ayudar a nuestros pacientes. Entonces, como la estamos apenas implementando, les estamos preguntando que qué les pareciera para su seguimiento, y nos dicen el 60% que pues es adelante, que es muy bueno. Y entonces, pues eso nos anima más a saber que vamos por el camino correcto. Cuando nosotros quisimos ver cómo les había ido a nuestros pacientes en este periodo, a 210 pacientes con EPOC en cuanto a COVID, el 5% de nuestra población ha tenido COVID. Eso es muy parecido a las estadísticas mundiales, y los pacientes, la mayoría ha estado en casa. Solo hemos tenido un paciente que sí se internó y salió bien, y una paciente que falleció. Entonces, pues bueno, no es un grupo muy grande tampoco, que eso es bueno. O sea, los pacientes con EPOC no se están hospitalizando tanto. Ahora bien, este es como el panorama así general de un país de Latinoamérica, un país en España, los temores, cómo ven las cosas con respecto a sus consultas y todo esto. Pero sabemos qué puede beneficiar a los pacientes para su seguridad en esta pandemia, en particular de los pacientes con EPOC. Y sí quiero mencionarles cómo sí hay, la verdad es impresionante ver cómo se generan los trabajos, se busca información, y hay una encuesta, un estudio muy bonito que se realizó en Hong Kong. Recuerden que ahí empezó, bueno, en Asia, empezó todo lo de la pandemia, y entonces ellos, pues en ese sentido nos llevan ventaja, pero además es una población muy interesante. Ahorita les comento. Ellos que en una encuesta telefónica, una universidad vio cómo era el uso de mascarillas de la población en general de enero a marzo del 2020, y estuvieron buscando cómo era la asociación del uso de mascarillas en relación a las admisiones hospitalarias de EPOC. Espérenme que ya esto se está trabando, no se preocupen, a veces esto pasa con las computadoras. Espérenme tantito. Espérenme. Voy a salirme de la presentación porque no, ya, perdón, ya. El porcentaje de uso de mascarillas durante la encuesta telefónica en esta población de Hong Kong.
Tenemos 3 barras, una gris que se preguntó en enero, en febrero la anaranjada y en marzo la azul. ¿Qué porcentaje cuando decían que usan mascarillas? Y vean qué impresionante son esta población de asiáticos en Hong Kong. Más del 70% ya en enero, o sea, cuando empezaron a tener su primer caso, les dijeron pónganse las mascarillas y el 70% se las puso. Para febrero, más del 90%, 95%, estaban usando las mascarillas. Y en marzo, el 98%. Esto habla del tipo de población que es, de que se lo toman en serio, de que obedecen y que, pues, si ustedes se recuerdan los datos que yo les presenté con respecto a España y un país como México, pues estaban en el 60% el respeto al uso de mascarillas. Entonces, sí es importante ver, ahorita van a ver por qué, sobre todo en los pacientes con EPOC. Fíjense, comparación de admisión de exacerbaciones o agudizaciones, que es cuando a veces por eso tienen que ir al hospital, dice versus otras enfermedades crónicas. Aquí fue muy interesante porque ellos evaluaron todo, cómo les iba a los pacientes en admisiones de EPOC desde el 2015 al 2019. Y después el pedacito de enero a marzo de 2020 lo compararon. Entonces dijeron, bueno, a ver, vamos a ver EPOC y otras enfermedades crónicas, a ver si se parecen. Entonces, por ejemplo, falla cardíaca evaluaron también, obstrucción intestinal y deficiencia de hierro. De las primeras barritas son de exacerbación de EPOC. En azul es todo el periodo desde el 2015 de enero hasta marzo del 2019. Y en anaranjado es de enero de 2020 a marzo del 2020. ¿Qué están viendo ustedes? Pues que hay una disminución, una reducción del 53% de admisiones por EPOC, ¿sí? Y ellos mencionan, además hacen análisis muy sofisticados que comentan que precisamente el usar la mascarilla, el que disminuyó la contaminación, el distanciamiento social, tiene un impacto positivo en la reducción del 53% de las admisiones por EPOC. Y como yo ya les comenté en los datos de España y en los de México, también tuvimos mucho menos. Nosotros no tenemos esa comparación con otros años, pero sí son pocas, ¿sí? En relación a lo que normalmente vemos. Entonces, a pesar de que no les hemos estado dando consulta físicamente, presencial, simplemente por resguardarse, por usar una mascarilla, ya se están evitando la entrada de los virus y protegerse sobre todo además también de COVID. Entonces eso es buenas noticias. ¿Qué quiere decir con esto? Que también los pacientes con EPOC se benefician del cubrebocas para disminuir las exacerbaciones hospitalarias. Y eso es lo que quiero que también se lleven ahora a casa como parte de lo que pueden hacer durante esta contingencia, confinamiento, usar una mascarilla siempre. Ahora, ¿qué impacto psicosocial ha tenido, pues, todo lo que es el COVID y qué intervenciones sugeridas se pueden tener para los pacientes? Bueno, primero, pues ya les comenté yo un poquito que hay temor a la infección, o sea, ya vimos que el 70% de los pacientes con EPOC tienen temor a la infección y qué pues, intervenciones podremos hacer. En este caso, pues, educación acerca de la práctica de higiene adecuada, ya les di un tip, la mascarilla, usarla es muy importante. Si nosotros hablamos de otras alteraciones psicosociales, por ejemplo, la irritabilidad, el miedo o ansiedad, simplemente por estar encerrados, pues hay que hacer ejercicio en casa durante la cuarentena. Ahorita les voy a enseñar unos dibujitos para que vean que sí lo pueden hacer ustedes. ¿Qué otra alteración psicológica? La privación de un chequeo preprogramado o sesiones de seguimiento. Siempre esta ansiedad de decir, oye, no estoy yendo a mis consultas, ¿sí? Y bueno, pues las intervenciones que tenemos ya y que hoy por hoy en todo el mundo se está dando, las sesiones por videoconferencias, telefónicas, por personal médico y psicosocial.
Y también otro problema es que la gente pues no va por los medicamentos, o hay restricciones, no sé en sus países, pero aquí en México también no les permitían ir a la seguridad social o que fuera un familiar para precisamente evitar los contagios, ¿no? O el viajar. Entonces, pues lo ideal es buscar un sistema de administración de medicamentos esenciales o mediante un enfoque en línea, es decir, programar estos envíos. Claro que esto, pues a veces no se puede dar en ciertos países, pero pues son ideas que en otros países están haciendo. Y les voy a hablar de estas precisamente en forma rápida de lo que tienen que llevarse en mente. Hoy por hoy, solamente entre más conozcamos sobre la educación para evitar la infección de COVID, es lo mejor. Y todos hemos recibido mucha información, ya sea los médicos y los pacientes y los que no son pacientes, en relación a tanta información de cómo evitar el COVID. Bueno, lo más importante, y eso no hay controversia, es esto de tener distancia. En México se adoptó este eslogan de Susana Distancia, el nombre de Susana, pero bueno, implica, por eso se puso esta mujer maravilla, y tener al menos 2 metros de distancia entre persona y persona, ¿sí? El lavado de manos continua, el usar el gel, ¿sí? Y yo lo que les comentaba, el uso de cubrebocas. Hoy por hoy ya está, hay estudios muy importantes en donde se sabe que aunque llegue el virus y uno tiene el cubrebocas, va a ser como una especie de vacuna, porque va a llegar como en dosis pequeñitas y es como que poco a poco se puede inmunizar el paciente, como cuando se pone una vacuna, y entonces si le da la infección le puede dar a uno de una forma más leve. Entonces hay que usar el cubrebocas, aunque a veces uno se sienta como molesto, pero déjenme comentarles, bajó la influenza también en ese estudio de Hong Kong, bajó la influenza, ahora que en nuestros países se acerca el invierno, en la parte del hemisferio norte, que estamos también con la preocupación de que ya vienen 2 virus, el COVID, que ya lo tenemos, más la influenza. El uso de cubrebocas también nos cubre contra influenza. Hay que usar el cubrebocas y de otros virus, porque ojalá que nada más existieran esos 2 virus, pero hay muchos virus. Entonces, si nosotros hacemos esto, pues vamos a estar protegidos y eso nos va a hacer sentir seguros y más tranquilos, ¿sí? Ejercicio que ya les comentaba. Hay que hacerlo, pues no podemos salir, ¿sí? Pero en esta diapositiva que me encantó, con EPOC recupera tu ritmo, ¿sí? Es la mejor, ahora invertir el tiempo en casa es la mejor forma, pues bailando. Tengo un paciente que me dice, doctor, a mí me gusta mucho bailar, y él salía aquí en México, déjenme decirles que se acostumbran los salones de baile, ¿sí? Y hay muchas personas mayores que se van a los salones de baile, y están toda la tarde ahí, danzón y muchas cosas muy bonitas. Y él me decía, ¿qué hago? No, pues baile en su casa, póngase su oxígeno, súbale al oxígeno, pero baile, y eso lo está haciendo ya, y entonces él está muy contento. Entonces hay que bailar, ya sea con su esposa, su esposo, su hija, su hijo, o hacer ejercicio, tai chi, hay sesiones virtuales, como ahora todo es virtual, ustedes búsquenle, entren en la computadora, díganle a sus hijos que los enseñen, y van a ver cómo realmente esto los va a mantener sin estrés, relajados, los músculos se empiezan a recuperar. Acuérdense que para EPOC se requiere estar los músculos de la mejor manera. Entonces, los que ya llevaban un programa de rehabilitación y por alguna forma se vieron interrumpidos, empiecen ustedes a recordar los ejercicios que les hacían en sus casas. También hay algunos que ya están implementando por sesiones virtuales sus programas de rehabilitación. Entonces, es cosa de que empiecen a buscar a sus fisioterapistas, fisioterapeutas y se pongan de acuerdo con ellos para que empiecen a hacer su ejercicio. Y bueno, algo que pues les comenté un poquito, pero que quiero
tardarme unos minutos más en esto, pues ya vieron que los pacientes no se exacerban tanto. En las encuestas vimos que pues no se preocupaban mucho, o sea, un 20% al menos en México, que dicen, pues no me preocupa y sí me gustaría que me dieran otra forma de tener la consulta. Y entonces pues es lo que estamos viviendo. Yo, para mí también fue nuevo, pero ahora todos mis pacientes son por consulta en línea o videollamada o por una plataforma. Y esto le llamamos nosotros telemedicina. ¿Qué es la telemedicina? ¿Sí? Es el uso de la tecnología, de la información y la comunicación, las famosas TICs, ¿sí? ¿Qué hace la telemedicina? Recopilar, organizar, almacenar, recuperar, intercambiar la información médica. Entonces, esto es muy bueno porque además, de acuerdo a cómo sea esto, ya sea por una consulta virtual o por plataformas ya más específicas en centros de atención más grandes, ¿sí? Esta información se puede guardar y almacenar y rápidamente saber cómo están los pacientes, ¿sí? Esta forma de consultas, ¿sí?, puede mejorar significativamente los accesos al cuidado de salud. Yo ahora que estaba preparando mi presentación, que me metí a ver de telemedicina, por ejemplo, en España y también en México, hay muchas largas tiempos de espera muy prolongados para las consultas, ¿sí? Y ahora la telemedicina ha ayudado a fluir todo esto que estaba como retrasado. Y hoy por hoy también en México se está utilizando mucho. Faltan los sistemas de salud, pues formales en el sentido públicos, que la implementen mejor, pero en la parte privada esto se está llevando a cabo y los pacientes están contentos. ¿Cuál sería su utilidad? Pues dar soporte médico a los pacientes, estar en contacto el médico con el paciente. Eso le está dando tips, le está diciendo, bueno, ¿cómo va de su exacerbación, de su agudización? O me voy a empezar a enfermar. Lejos de programar una consulta como antes se programaba, y entonces a veces dicen, no, pues si voy, no voy, está muy lejos. Pues teniendo una plataforma, teniendo un teléfono, eso hace que rápidamente se ponga en contacto con el médico y vean, puede disminuir o disminuye las visitas a los hospitales y ahorita durante una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Mejora el acceso a la atención, apoya el monitoreo y el seguimiento y esto pues los estudios seguramente ya se están generando, reduce los costos de atención médica. Por ejemplo, unos datos importantes en relación a la tecnología para el cuidado de los pacientes y las aplicaciones móviles. En Estados Unidos, 62% de los adultos con enfermedades crónicas han comprado recursos de salud en línea, o sea, cada vez es más frecuente meterse a todas las redes sociales para ver cómo puede uno mejorar. Ya no es la idea de estar pasiva nada más lo que le diga el médico, ¿sí? Claro, hay que saber en dónde entrar, ¿no? Pero las redes sociales, los sitios de redes sociales se están incrementando para compartir información médica. 58% de los adultos en Estados Unidos usan Facebook. A veces pensamos que el Facebook y todas estas redes sociales, como el Instagram, el Twitter, solamente las usan un grupo, pero no, cada vez es más frecuente que se use esto. Y esta parte de por qué son tan importantes todo esto de las plataformas, de las aplicaciones móviles, pues van a incrementar el manejo efectivo, pero además con datos en tiempo real y un buen monitoreo. Y eso va a reducir las consecuencias a largo plazo de todo lo que implica la desestabilización de las enfermedades respiratorias crónicas, incluyendo las admisiones hospitalarias. Por ejemplo, las aplicaciones móviles, como se almacenan los datos en estas aplicaciones, pues se puede generar información de cómo van las exacerbaciones. Pero más es un feedback, una retroalimentación con el paciente, porque se le manda, por ejemplo, un cuestionario de síntomas, manda una alerta, se regresa y ya se puede saber, estar muy realmente monitoreando al paciente, lejos de, pues, estar esperando como que a cada 3 meses se tenga la consulta, ¿sí?
Estas son, pues, las formas como actualmente nos estamos nosotros relacionando con los pacientes, ¿sí? Y la verdad, por ejemplo, yo les puedo decir que en particular me ha gustado mucho. Yo veo a los pacientes contentos. Me ha tocado ver muchos pacientes de COVID y pareciera que no, que un médico, pues, si no veía a su paciente en el consultorio, pues no podía darle un diagnóstico y tratamiento. Ya vimos que sí, que los estamos ayudando, que los estamos movilizando rápido, que si el paciente está teniendo síntomas, por ejemplo, de COVID, pues en ese momento le estamos dando la atención adecuada y eso es muy bueno, que es realmente en el momento en que lo necesita el paciente. Pero también los pacientes de POC, ¿sí? Es lo mismo que estamos haciendo, los pacientes de asma, podemos ayudarlos mucho. Por ejemplo, hay lugares en España, lo que estaban haciendo es que les mandaban su kit, por ejemplo, los pacientes de COVID venían con un kit médico, un oxímetro, una especie de estetoscopio. Entonces le decían, a ver, póngase, se conectaban con ellos y los médicos podían estar escuchando lo que le estaba pasando al paciente en sus pulmones, les ponían el oxímetro. Y bueno, nosotros obviamente ahorita en este tiempo y a todos los pacientes, independientemente que tengan EPOC, ¿no? Que tengan un oxímetro, un saturómetro para medir la oxigenación, pues ha sido la clave, ¿no? Hemos avanzado, les hemos estado dando herramientas para que el paciente pueda autoayudarse por sí mismo y no estar esperando nada más lo que el médico le diga. Entonces le decimos, haga su bitácora, regístrese, mándennoslas por WhatsApp y así es la forma que podemos estar ayudando al paciente en la forma como estamos viviendo. Y yo creo que ya se quedó ya esta forma de tener la medicina. Ahora sí que la pandemia nos la trajo, ya existía, pero no había podido despegar y ahora despegó porque despegó y ha sido muy útil. Vean, nada más para un poquito el resumen de esto de las tecnologías, dice en estas tres premisas, las tecnologías de atención médica y las aplicaciones móviles están intentando crear una gestión eficaz con datos en tiempo real y monitoreo de la atención, o sea, trabajar más eficazmente, ¿sí? Además, por ejemplo, podemos ver pacientes no nada más yo en este caso de la Ciudad de México, me han hablado pacientes de toda la República, he atendido pacientes en Estados Unidos, o sea, eso es lo bueno, que ya no estamos confinados a un espacio y eso es bueno. Además, esta tecnología, quiero decirles, empodera a los pacientes, ¿sí? O sea, lejos de otra cosa, el paciente debe sentirse seguro que ya tiene una herramienta para su salud, ¿sí? Y entonces eso los debe sentirse pues con el ánimo de todo esto que vimos como traía temor, pues ya vimos que nos exacerban, que se pueden usar tecnologías, entonces se tienen que sentir tranquilos porque ya tienen herramientas para seguirse cuidando, ¿sí? Entonces empoderar a los pacientes al influir en su comportamiento para que adopten estrategias que mejoren su estado de salud. Y toda esta telemonitorización domiciliaria puede reducir el uso de atención a los servicios de emergencia y las admisiones y readmisiones hospitalarias no planificadas. Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, en el INER, pues ahorita todo es COVID. Imagínense más de 120 camas, desde urgencias, todas las salas de pacientes, todo es COVID. No hay forma de que los pacientes vengan a vernos a la institución, ¿sí? Entonces, sí, como les comento, hemos visto que al menos durante estos nuevos meses, los pacientes han podido salir adelante porque se han guardado, porque no han estado en contacto con otros virus, porque y ahora tenemos estas tecnologías. No quiere decir que no vayan a necesitar los servicios, por supuesto, no esto es mágico, pero va a ser muchísimo menor. ¿Sí? Entonces, yo les quiero nada más mostrar cómo estas son las aplicaciones. Hemos visto cómo han crecido las aplicaciones. Por supuesto, ahora todo el mundo por una aplicación compra, recibe regalos. También en la pandemia esto nos ha ayudado mucho. Pero vean, del lado derecho existen más de
fíjense, 80,000 aplicaciones educativas con gran potencial. O sea, el teléfono ha sido una herramienta muy útil actualmente donde podemos tener información. Y nosotros, pensando también en la importancia de cómo ayudar al paciente, estamos terminando de desarrollar esta aplicación que se llama EpoCuídate. O sea, teníamos necesidad de tener contacto con el paciente. Ahora sí que, como dicen, nos cayó como al anillo al dedo la pandemia, no porque ya la veníamos pensando en desarrollar, pero bueno, con esto de la pandemia, pues para los pacientes sobre todo les ha ayudado. Esta es nuestra aplicación que está por salir, está para teléfonos Android y estamos poquito por empezar en los iPhone, pero en esta aplicación, por ejemplo, este diario de síntomas ayuda a estar que el paciente se monitoree cómo están sus síntomas y si hubiera algún problema de que se están agudizando, les va a mandar una alerta, nos las van a mandar, llega directamente a nuestro correo y nosotros nos podemos poner en contacto con ellos, o cuando sea su videollamada, nosotros ya tenemos su diario de síntomas y podemos ver qué tan estable o inestable está. No podía faltar información de COVID, donde los alertamos para que el paciente tenga un número y si hubiera necesidad se comunique a los servicios de salud de la Ciudad de México. También tenemos información médica donde les hablamos en general de lo que es EPOC, les hablamos de ejercicios a través de rehabilitación pulmonar, les hablamos del oxígeno. Entonces, a ellos ahí pueden estar leyendo y esa es una forma de educación y cómo cuidarse de una agudización. Hay tutoriales de los inhaladores, hay videitos de cómo se usan los inhaladores. Esta es nuestra aplicación. Ahora sí que pues, es de puro clic y lo importante, hay partes restringidas porque hasta ahorita son algunas partes para pacientes que son de la institución, pero otras partes son de información general que cualquier paciente puede entrar a esta aplicación y pues yo estoy segura que les va a ayudar. Al menos ya está disponible para los teléfonos Android. Si ustedes entran a EpoCuídate, pueden entrar a lo que sería los tutoriales de inhaladores. Si ustedes usan un inhalador y quieren saber si lo están usando correctamente, ahí van a recibir información. O si quieren información médica, ustedes pueden tener esta parte, ¿sí? Y ya sí tendrían que ser pacientes de la institución para poder ser monitoreados. Pero bueno, creo que estamos en el camino correcto y esto, pues, quiero decirles a ustedes como pacientes que, pues, ahora más que nunca tienen la oportunidad de verla su enfermedad de otra manera, que hay herramientas nuevas, que a lo mejor hemos trabajado de una forma, no nada más en EPOC y no nada más en enfermedades respiratorias, sino en todas las enfermedades en general. Hemos trabajado de una forma por muchas décadas, por quizás siglos, pero pues hoy por hoy nosotros tenemos que ver la medicina, la forma de cuidado de una manera diferente, ¿sí? Pues como conclusión, yo les podría decir es que ¿qué tenemos hoy por hoy para que se beneficien los pacientes? Ya les dije que hay que usar la mascarilla porque eso va a disminuir las admisiones hospitalarias, el contagio con COVID y el contagio con influenza y otros virus, ¿sí? También es bueno saber que los pacientes en su estado de salud no se han descompensado, se sienten en general estables y que tenemos actualmente herramientas tecnológicas de comunicación que permiten al paciente estar en contacto con su médico y disminuir la ansiedad y el estrés. Y bueno, nada más con el médico, sino con todos los servidores de salud. Por ejemplo, pueden estar con el fisioterapista, con el psicólogo, ¿sí? Nada más que vamos por partes también, estamos creciendo en esto, pero creo que vamos en el camino correcto. Y bueno, no dejar de hacer ejercicio, esto también va a repercutir para mantener estable la EPOC. Con esto yo estoy terminando, pues estamos aquí para
si tienen alguna duda que quieran ustedes aquí mencionarla, pues con muchísimo gusto. Espero que esta plática les haya ayudado mucho, sobre todo a los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas y en particular a los pacientes con EPOC. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Arturo Serrano Mateos. Soy un enfermo del padecimiento de EPOC y quiero compartir con ustedes mis experiencias en cuanto al desarrollo de la enfermedad y el estado que guardo actualmente. Soy una persona de 75 años de edad. Inicié el problema del EPOC en el año 2006. Después de una neumonía me detectaron el EPOC. Posteriormente a eso, he tenido 4 neumonías posteriores, una de ellas muy fuerte. Sin embargo, logramos salir adelante gracias a la atención médica oportuna que recibí, y eso me ha llevado a tratar de sobrellevar esta enfermedad lo mejor posible, y hasta ahorita pienso que lo he logrado. He sido una persona que ha padecido muchas enfermedades, entre ellas la última fue una operación donde me extirparon el riñón del lado derecho, el cual tenía un tumor cancerígeno. Sin embargo, salí adelante sin ningún problema adicional, ninguna consecuencia posterior, y no tuve necesidad ni siquiera de quimioterapias. Es importante mencionar que en el año 2000 estuvimos en un incendio, fuimos víctimas de un incendio en el MGM de Las Vegas, y eso ocasionó que tuviera yo una respiración muy importante de humo tóxico. Sin embargo, salimos adelante, y hasta el año de 2006, que me fue detectada una neumonía, ahí ya me diagnosticaron EPOC. A partir de esa fecha seguimos tratamientos diferentes. Estuve participando gracias al Centro Respiratorio de México, el cual preside mi neumólogo. Logramos participar en varios protocolos para probar medicamentos nuevos sobre el EPOC. Esto duró durante 3 años aproximadamente. Ya en el último año no hubo protocolos por la situación del coronavirus y demás, y se suspendieron. Sin embargo, esto me ayudó a mí a que evolucionara mi EPOC favorablemente. Tan es así que logré, a través de el Instituto de Servicio Social para los Trabajadores del Estado, me estaban suministrando a mí el oxígeno. Esto ocurrió hasta el mes de noviembre del año pasado, donde después de hacer varios estudios sobre la realidad o necesidad real de oxígeno, me informaron que no tenía yo ningún problema ya en cuanto a mi oxigenación, por lo cual me retiraron el uso del oxígeno. Esta situación me ha permitido realmente tener una vida mejor, me ha permitido, con los cuidados correspondientes, seguir evolucionando favorablemente, y ya no he tenido problemas hasta este momento. Sin embargo, vuelvo a repetir, el principal objetivo de esto es seguirse cuidando para no recaer en ningún problema de este tipo. Es importante mencionar que durante todo el desarrollo de todas mis enfermedades, he tenido a mi lado un ángel de la guarda, que es mi esposa Carmen Meneses. Gracias a ella estoy vivo, y lo digo porque si no fuera por su apoyo y por sus regaños y por sus cuidados, ya no estaría yo vigente en este momento. Todo esto lo comento porque es necesario contar con el apoyo de alguien para salir adelante independientemente de los médicos. Creo yo que en este sentido he sido muy afortunado,
y por eso he logrado llegar hasta donde estoy. También he seguido con el mantenimiento a través de mi neumólogo, simplemente para darle seguimiento a mi enfermedad. Afortunadamente no hemos tenido ningún otro complicación. Aún con el COVID en todo su apogeo, hemos estado bien, hemos estado siguiendo los protocolos que nos han pedido y eso me ha ayudado mucho también. Sin embargo, hace poco tuve que asistir al hospital a un estudio de neurología donde me detectaron algunos otros problemas relativos principalmente a la edad, ¿no? En cuanto a la falla de un poco de la memoria, etcétera. Sin embargo, estoy ya medicado, estoy controlado. Esto, independientemente de todo, me ha servido para valorar realmente lo que es la vida, lo que es la familia, lo que es el valor de los médicos que tanto se preocupan por nosotros. Hasta ahorita, vuelvo a repetir, estamos bien. Me sirvió también mucho el haber logrado salir de la Ciudad de México y venirme a vivir a una ciudad de Cuernavaca que le dicen la ciudad de la eterna primavera. Esto, el cambio de clima, el cambio de aire, me ha servido muchísimo para evolucionar favorablemente. Vuelvo a repetir, al grado de que en este momento ya no estoy usando oxígeno. Mi oxigenación anda en promedio entre el 95 y el 98%. El doctor que me atiende me dijo el año pasado, finales del año pasado, que fui a un chequeo. Me dice, nada más porque yo soy su médico y sé que usted tiene EPOC, pero si ahorita cualquier otro médico le hace un estudio, no le detectan a usted una enfermedad como el EPOC, cosa que a mí me dio muchísimo gusto. Y vuelvo a repetir, el secreto de todo esto es el cuidado, la atención y el apoyo de la familia, en este caso de mi esposa, que vuelvo a repetir, ha sido mi ángel de la guarda. Lo quería yo compartir con ustedes porque este problema del EPOC sí puede tener solución, sí puede estar controlado en un 80-90% y nos permite una mejor calidad de vida. Por lo menos en mi caso, la experiencia es esa, en cuanto a que si hace uno las cosas como deben de ser, sale uno adelante. Retomando un poco lo de los protocolos, quiero comentar que este tipo de protocolos son patrocinados por diferentes laboratorios, principalmente de medicamentos que se especializan en problemas pulmonares. Estos medicamentos desconocíamos los nombres porque no tenemos el nombre de los medicamentos, simplemente nos los proporcionaban durante un año que duraba cada uno de los protocolos. Vuelvo a repetir, eran medicamentos inhalados, básicamente, y no sabíamos cuáles eran los nombres de los medicamentos, ni lo que contenían, porque vuelvo a repetir, venía todo sellado, ¿no? Entonces no teníamos acceso a saber de qué se trataba. Sin embargo, sí puedo decir que esos protocolos o esos ensayos que hicieron en mí me ayudaron bastante para evolucionar en la corrección de este problema. No he tenido seguimiento remoto porque, vuelvo a repetir, eliminando los protocolos ya no se dio la oportunidad de seguir con ese monitoreo, porque el protocolo también incluía un monitoreo diario donde tenías que reportar diariamente cuál era el estatus que estabas guardando. Era mediante una computadorcita que te mandaban y ahí grababas tú las respuestas que te iba pidiendo el sistema y con eso ellos hacían, me imagino, la evaluación de cuál era tu mejora, tu mejoría o tu situación sobre el desarrollo del estudio. Y vuelvo a repetir, era muy secreto. Posteriormente al protocolo te hacían una evaluación en el mismo Centro Respiratorio de México, donde te evaluaban ya
el resultado del estudio y únicamente te felicitaban, te daban las gracias y eras todo. También otra cosa que se me hace relevante es en ese protocolo que preguntaban todos los días si podías, tu situación de salud, tu evolución del problema de respiratorio y si realmente no tenías ningún problema con la toma o la inhalación de esos medicamentos. Hasta afortunadamente nunca tuvimos ese problema y todo salió bien. Lástima que esos protocolos se suspendieron por la pandemia, ¿no?